Lugar, por favor. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra vida cotidiana. Le he puesto por título a esta conferencia, Brilla Más. Diga conmigo, brilla más. Brilla más. Dígalo una vez más, brilla más. Brilla más. Dígale a la persona que tiene a su lado, brilla más. Vamos a abrir la escritura, por favor, ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a darle lectura al verso 14, 15 y 16. Cuando lo tenga, por favor, diga gloria a Dios con fuerza. Mateo, capítulo 5, versos del 14 al 16. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Aleluya. Me encanta la expresión del texto sagrado donde la palabra del Señor nos dice: por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, para que cumpla su función y desarrolle su potencial, para que brille más. Amén. Y en el verso 16 la escritura vuelve a decirnos: hagan brillar su luz delante de todos. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad en la que muchas personas anhelan sobresalir. De alguna manera esto es algo deseable y que todos deberíamos hacer, desear, anhelar. Sin embargo, la motivación para lograrlo es la que puede hacer de nuestro éxito algo relevante o no. Nuestra actitud, nuestra convicción, nuestra motivación es lo que hará si el éxito que alcanzamos tiene trascendencia o no. Pienso que el trascender es algo que las personas deben de buscar siempre, pero jamás debemos hacerlo a expensas de otros o usando a los demás para obtener el fin que deseamos alcanzar. Creo que como hijos de Dios debemos generarnos las estrategias que nos permitan brillar más para así poner el nombre de Cristo en alto y movernos en un estándar más congruente con la grandeza del reino de los cielos. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Mire, vivimos en un mundo de estereotipos y conceptos que muchas veces son completamente ajenos a la realidad. En muchas partes del mundo, ¿saben cómo identifican al mexicano? Como una persona que está sentada, que trae un rebozo, un chal y un sombrero. ¿Es realmente así el mexicano? No, no lo es. Ahora, hago la pregunta en cuanto al concepto que se tiene muchas veces del cristiano. Y la gran mayoría de personas consideran que los cristianos son personas poco productivas, poco comprometidas, poco honestas y demasiado flojas, muy irresponsables. Y eso es lamentable porque no estamos cumpliendo con la ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo, que es la de hacer brillar nuestra luz. Así que necesitamos, amados hermanos, anhelar con todo el corazón, trascender, sobresalir, pero hacerlo de la manera correcta, no a expensas de los demás. Hoy no es de extrañar que existan personas a las cuales les guste competir con sus compañeros de trabajo o incluso con su propia familia. Y de esa competencia surgen rivalidades y problemas. Yo no sé cuántos de ustedes han sido testigos en carne propia de pertenecer a un grupo, a un departamento, a un equipo de personas que son todo menos un equipo, en el cual
todos están buscando su propio fin y de alguna manera buscan trascender, pero sin importarles el avance del equipo, y para obtener su deseo, su anhelo, van a pasar por encima de quien sea. Cuando hablo de esta clase de competencia, hablo de una forma de ver el éxito de manera equivocada. Porque si bien, como ya mencioné, debemos hacer brillar aún más nuestra luz, necesitamos generarnos esa clase de estrategias que nos permitan hacerlo de tal manera que continuemos siendo un factor de bendición al lugar donde nosotros nos estamos desarrollando. Cuando hablamos de un ambiente lleno de competencia que genera rivalidades y problemas, es importante que entendamos que estos pueden ir desde situaciones o roces leves e insignificantes hasta odios muy arraigados. Sin embargo, creo que para brillar más necesitamos, más allá que competir, lo cual apunta hacia afuera, cuando el ver a los demás como competencia se transforma en un sentimiento equivocado, entonces comenzamos a mirar a los demás como nuestros enemigos. Y yo creo que para poder trascender, más allá que tener esta visión de competencia, debemos de buscar ser competitivos. El tener a los demás como enemigos o como obstáculos para alcanzar el fin que deseamos, centra nuestra mirada en lo externo. Pero si vamos a buscar ser más competitivos, entonces esta forma de aspirar a brillar más va a apuntar directamente hacia el interior de nosotros mismos. Escuche esto. La forma en la cual podamos destacar y brillar en esta presente generación radica más en cuán competitivos seamos que en aquellos contra los cuales compitamos. Si yo quiero brillar en esta generación, yo necesito aspirar y esforzarme por cada día ser más competitivo. Cada día es ser más completo, cada día tener más desarrolladas mis capacidades, mis habilidades, lejos de estarme enfocando en los demás y buscando la manera de yo alcanzar el éxito sin importar si para ello tendré que pasar por encima de otro. Dice la palabra del Señor que necesitamos nosotros ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no significa que el Evangelio nos implique tener una actitud de inferioridad, pero sí de humildad. Y cuando hablamos de competitividad versus una competencia insana, necesitamos darnos cuenta que para poder alcanzar el éxito deseado o el objetivo anhelado, necesitamos comenzar a crecer en lo personal. Hoy muchas personas en muchos sectores están buscando abrirse camino y destacar. Lamentablemente, para lograrlo están dispuestos a hacer lo que sea. Están dispuestos a traicionar y mentir para obtener un beneficio. Sin embargo, déjeme decirle que como hijos de Dios debemos saber que dichas actitudes no nos quedan. Como hijos de Dios tenemos que apegarnos al derecho, a la justicia, al amor. Y necesitamos esforzarnos posiblemente más que el resto de las personas para que nuestra luz pueda brillar y contrarrestar el prejuicio que hay en la mente de muchas personas respecto de nosotros, el pueblo de Dios. Es lamentable, pero así como se tiene en el extranjero un concepto erróneo de cómo es el mexicano, también la sociedad muchas veces tiene un concepto equivocado de cómo es el cristiano. Mucha gente lo va a catalogar como un grupo de personas ignorantes. Y la realidad, déjeme decirle que no es así, pero no hemos logrado destacar porque no hemos buscado incrementar nuestro nivel de competitividad.
No estamos autoexigiéndonos nada. Estamos en nuestra área de comodidad, en nuestra área de confort, y eso nos mantiene estancados. Y cada uno de nosotros debería estar buscando un mayor crecimiento personal en cualquier área en la que nos estemos desenvolviendo, desde la ama de casa hasta el profesionista. Deberíamos estar buscando día con día perfeccionarnos en aquello en lo cual nosotros nos desenvolvemos y desempeñamos. Si algo debe caracterizar la vida del creyente, es la constante aspiración a vivir dentro de la voluntad de Dios, generándose al mismo tiempo los mecanismos y estrategias que le permitan destacar en el área en la que se desarrolle, sin dejar de ser un factor que beneficie al grupo al que pertenece. Si queremos realmente que nuestra luz brille más, no necesito apagar la luz de nadie. Tengo que buscar los mecanismos y las estrategias que me permitan destacar en el área en la cual me estoy desarrollando, sin dejar de ser un factor que beneficie al grupo al que pertenezco. Hay personas para las cuales el grupo al que pertenecen no es un fin, es solamente un medio para obtener lo que ellos quieren. Y esta forma de pensamiento, esta forma de conducta no va con el pueblo de Dios. Nosotros no somos de esa clase de personas que van a abusar de la confianza, que van a traicionar, que van a mentir para obtener un beneficio. Si queremos brillar, si queremos trascender, tenemos que buscar el mecanismo, las estrategias que nos permitan destacar. Y tal vez eso nos implique un mayor nivel de sacrificio. Tal vez eso nos represente un mayor nivel de esfuerzo. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que la gente ve cuando te ve no es solamente tu capacidad, tu habilidad, tu potencial, tus aptitudes o actitudes. Ven también lo que representas. Y si las personas del lugar de tu trabajo, las personas dentro de tu núcleo familiar o de tu núcleo de desarrollo saben que profesas el cristianismo como fe, entonces al nosotros no estar brillando de una forma adecuada, estamos dejando en mal el mensaje del evangelio. Ese es el grado de responsabilidad que tenemos ante la sociedad y ante cualquier grupo al que pertenezcamos y en el cual nos estemos desarrollando. Si yo me empleo para cualquier actividad, tengo que demostrar a través de mis acciones que hay congruencia entre mi fe y mi estilo de vida. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que sería justo y correcto que un cristiano acepte firmar quincenalmente un documento para cobrar un sueldo por el cual no está trabajando? Éticamente no es correcto, moralmente no es correcto, espiritualmente no es correcto. ¿Y por qué incurrimos en esa clase de cosas? No, pastor, yo no soy aviador. Tal vez no, pero no estás realmente esforzándote por alcanzar los objetivos del departamento o del grupo al que perteneces. ¿Qué tan productivo eres en el área donde te están contratando, donde te estás desarrollando? La Biblia dice cosas como estas, que contratar al flojo es como echarse humo en los ojos. Y ese es lo que nosotros estamos dejándole a la sociedad como experiencia de tratar con creyentes. He escuchado cantidad de empleadores decir: yo contrato a mormones, a testigos de Jehová, a ateos, pero no cristianos. Porque los cristianos abusan de la confianza. Los cristianos son flojos. Los cristianos me han robado. Claro que esas personas profesaban una religión, pero no la vivían.
El punto aquí es que la sociedad no entiende eso. La sociedad piensa que toda aquella persona que dice que cree en Jesús es sinónimo de perfección. Y entonces te juzgan a la luz de tu fe. Y cuando tú tienes una nula productividad, cuando llegas tarde al trabajo, cuando te toca entregar un documento determinado día, determinada fecha y pides prórrogas porque por estar en las redes sociales no avanzaste en tu trabajo, no hiciste lo que tenías que hacer, estás dejando en mal el evangelio. No solo estás quedando mal tú, porque la gente te ve a través de esa expresión de fe que debería ser la columna vertebral de tu vida. Entonces, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta que la vida del creyente se debe caracterizar por esa constante aspiración a vivir dentro de la voluntad de Dios. Si eres de esa clase de personas que está siendo empleado para laborar 6 horas y de esas 6 o 8 horas dedicas 2 a consumir tus alimentos y 2 a ir a sacar copias, no eres una persona que le represente productividad al departamento o a la empresa que te está empleando. Y al final de cuentas te estás convirtiendo en un lastre, en una carga para el equipo de trabajo o para aquellos que te están empleando. Si en nuestro trabajo, ya sea dentro del hogar o en cualquier otra área, no estamos trazándonos objetivos diarios, estamos disipando nuestras capacidades, nuestra energía. Tenemos que disciplinarnos para cada día establecernos metas que nos permitan determinar nuestro grado de avance en aquello que estamos proyectando alcanzar. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que necesitamos generarnos los mecanismos y las estrategias que nos permitan destacar. Yo no necesito apagar la luz de nadie más para brillar. Tengo que ser mejor en lo que hago, tengo que ser mejor en aquello que estoy proyectando alcanzar, exigirme más. En otras palabras, el cristiano debe autoexigirse para ser competente y aspirar siempre en la dirección de la mejora continua. Si no estamos aspirando a ser mejores cada día, no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios a nuestra vida en el área donde nos estamos desenvolviendo. Tenemos que establecernos parámetros para poder aspirar a una mejora continua. Por ejemplo, un corredor que tiene la aspiración de participar en los próximos Juegos Olímpicos. Años antes comienza a hacer unas pruebas de exploración. ¿Cuál es su tiempo en recorrer 400 metros? ¿Cuál es su tiempo en recorrer 5 kilómetros? Dependiendo de la disciplina en la cual se haya inscrito. Muy posiblemente ese primer tiempo de exploración esté muy lejos de aquellos que podrán calificar a las siguientes Olimpiadas. Por eso es que necesita generarse el mecanismo y la estrategia que le permita aspirar en la dirección de una mejora continua. Y esto no se logra sino a través de un esquema de crecimiento. Nosotros necesitamos establecernos esquemas de crecimiento. De otra manera, si solo lo dejamos en nuestra mente, tengo que mejorar, nunca voy a mejorar. Entonces, para el siguiente mes, esa persona, ese posible aspirante a las siguientes Olimpiadas, va a volver a medir su tiempo. Y si en lugar de hacer el tiempo en una menor cantidad que la primera vez que lo marcó, esta persona no está teniendo realmente un avance. Pero si el tiempo que marca es menor al que meses atrás
logró marcar, está teniendo entonces un avance en relación a lo que debemos considerar una mejora continua. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos establecernos esta misma clase de mecanismos y estrategias que nos permitan cada día buscar ser mejores hijos de Dios. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras áreas de oportunidad en Cristo, en el ámbito espiritual. Un ejemplo, ¿cuánto tiempo usted ora? ¿Lleva un registro del tiempo que dedica a orar? Si no lo lleva y le cuesta trabajo orar, uno de los mecanismos o estrategias sería lleve un registro. El lunes pude orar sin distraerme 2 minutos. Esfuércese para que a lo largo de la semana ese tiempo se incremente. Se los he contado muchas veces. Cuando yo comencé en mi caminar con Cristo, me costaba mucho trabajo orar. Celebré el día que pude orar 5 minutos de corrido sin distraerme. Y solamente a través de ese proceso, de esas estrategias y esa determinación a crecer en un área de nuestra vida espiritual determinada, es lo que le va a permitir ir mejorando. Pero no piense, por favor, que un día el Espíritu Santo lo va a visitar y de pronto usted será la persona que más ora de la congregación. No va a suceder así. ¿Por qué? Porque la oración es una disciplina espiritual que requiere de nuestra voluntad, que requiere de nuestro compromiso. Mucha gente está esperando que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y entonces les den ganas de orar su Biblia, de abrir su Biblia y leerla, o de orar. No va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica nuestro nivel de mayordomía. Y eso se logra a través del ejercicio de una disciplina espiritual. Pero si yo no estoy trazándome una ruta de mejora continua, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque no tengo en realidad en claro dónde me encuentro. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 17. ¿Lo tiene? Cuando nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, comenzamos a autoexigirnos para ser competentes y aspirar en la dirección de la mejora continua, créame una cosa, vamos a tener siempre una visión que involucre a los demás, no una visión que desacredite a los demás para yo alcanzar mi objetivo. Siempre voy a buscar tener a alguien a mi lado para poderlo ayudar, bendecir al mismo tiempo que yo avanzo y crezco. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor así: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. En cada actividad que realizamos, en cada cosa que hacemos, deberíamos preguntarnos si estamos dando lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos dando lo mejor de nosotros, no estamos honrando en nuestro corazón a Cristo como Señor. Porque déjeme decirle una cosa, Él no es el Señor de los mediocres. Él no es el Señor de los flojos. Él no es el Señor de los informales. Él no es el Señor de los incompetentes. ¿Por qué somos informales? ¿Por qué somos incompetentes? ¿Por qué no estamos trascendiendo? Porque no estamos determinados a brillar más. Nuestra área de confort está siendo al mismo tiempo nuestra prisión. Y muchas personas pueden pasar años en su área de confort y estar satisfechos, aunque en realidad no estén alcanzando nada.
Para muchos la vida será comparable a simplemente estar como en una caminadora eléctrica. Aparentemente estamos desplazándonos, pero no estamos yendo a ningún lado. Y necesitamos proyectar nuestra vida en la dirección que Dios quiere. Y en esa dirección buscar brillar más cada vez. Y para eso voy a autoexigirme, voy a establecer mecanismos y estrategias que me permitan poder desarrollar al máximo mi potencial sin tener que recurrir al hecho de tener que apagar la luz de alguien más para yo brillar. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Dice el apóstol Pedro: honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si algo, les he comentado muchas veces, no requiere defensa, es la verdad. La verdad no requiere que nadie la defienda. Y no importa cuántas cosas en torno a ti se digan, el tiempo habrá de manifestar la verdad. Y es lo que necesitamos nosotros abrazar. La verdad. ¿Para qué? Para que no nos muevan las críticas que en torno a nuestra vida se pudieran dar. Hay personas que están tan expectantes de lo que en torno a sus vidas pudiera decirse, que han descuidado su vida y el rumbo en el cual la están dirigiendo. Necesitamos hoy, amados hermanos, tener esta actitud que el apóstol Pedro nos insta a tener, y es el de mantener una conducta intachable, buscando ser competentes, ser proactivos en el área donde hemos sido establecidos. ¿Para qué? Para que aunque exista un ambiente de caos, la verdad prevalezca. Amén. Bien, consideremos lo siguiente. Importante. Los hijos de Dios brillamos en medio de esta generación por el solo hecho de contar con la bendición de Dios. La bendición de Dios, es una gracia sobre nuestra vida. O sea, ya por el hecho de que tú eres un hijo de Dios y que Dios te ha bendecido, tienes la capacidad para brillar. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? No, porque es su gracia sobre tu vida. Sin embargo, debemos aspirar a brillar más, desarrollando cada día de una forma más profunda y seria nuestras actitudes y aptitudes, a fin de ser congruentes con el mensaje del Evangelio y demostrar que somos personas competentes y no vulgares contendientes. Si yo me voy a dedicar a la venta de dulces, por ejemplo, no necesito convertirme en un vulgar contendiente para poder brillar y sobresalir en mi sector. Es decir, no necesito hablar pestes y mentiras de la competencia para yo brillar. ¿Qué es lo que necesito? Desarrollar de una forma más profunda y seria mis actitudes y aptitudes. A veces puede ser que somos muy buenos en lo que hacemos, pero nuestras actitudes dejan mucho que desear. Y a veces puede ser el caso que somos muy amables, que somos las personas que saben vender un concepto, una idea, y crear en el corazón de la gente una expectativa respecto del servicio que ofrecemos, y terminamos decepcionándolos porque no lo sabemos hacer.
¿Cuántas veces llega a suceder que hay cristianos que te dicen, sí, no se preocupe, yo lo hago, sé cómo resolverlo, y hasta con el dinero se quedan? Y no te lo resolvieron, ni lo hicieron, o te lo entregaron mal. ¿Qué pensaría usted de un carpintero, de un herrero, al cual usted le pide una puerta para su habitación o una puerta para la calle y se le entrega descuadrada? Y después le dice, pues ore para ver si el Señor la endereza. Oiga, créame, a veces la gente raya en esos grados de espiritualizar las cosas para no hacerse responsable de sus decisiones. Si yo quiero brillar como carpintero, como herrero, bueno, voy a trabajar con mi área de servicio, de personal con el cliente, es decir, con mis actitudes, pero también voy a echarle una repasadita a las matemáticas. Cómo se toman medidas, cómo se mide un ángulo recto. A veces pareciera que son cosas que no tienen trascendencia, pero ahora imagínese en una estética. No, yo te voy a hacer tu degradado padrísimo y queda un chocoflán. Sí, tal vez la actitud estuvo muy padre, pero la aptitud terrible. Un dentista que no sabe hacer las cosas. Te dice, no, te va a quedar una sonrisa, pero de Hollywood, y te deja sin dientes por meses. Su actitud muy buena, te vendió el producto, te vendió el servicio, pero su aptitud pésima. ¿Y qué dice la gente? No, para volver con un cristiano, olvídalo. Hay muchas personas que se acercan a su servidor y le dicen, pastor, ore porque me vaya mejor en el trabajo. Sí, yo puedo orar por eso, pero ¿qué tal si comienzas a autoexigirte y generarte mecanismos que te permitan establecer estrategias de crecimiento y mejora continua? No se oye muy espiritual, pero lo es. Porque esto me representa que he entendido lo que significa llevar el arca sobre mis hombros. La gente ve el mensaje del evangelio, la esencia del evangelio sobre toda persona que ha dicho creer en Jesús. El punto aquí es cómo estamos cargando el arca. Con nuestro estilo de trabajo, con la forma en la cual estamos haciendo las cosas, ¿estamos dejando en mal el mensaje del evangelio? ¿Estamos siendo incongruentes? Yo no necesito hablar mal de nadie para brillar, pero sí tengo que demostrar que soy competente. ¿Cómo lo voy a hacer? Trabajando de una forma más seria y profunda en mis actitudes y aptitudes. ¿Por qué? Porque me sé bendecido por Dios. Pero si quiero brillar más, también tengo que autoexigirme. Tengo que ir a cursos, tengo que especializarme, tengo que asistir a seminarios. Tengo que leer más, tengo que investigar más. Muchas veces no estamos haciendo nada de esto. Y nos hemos quedado en nuestra área de confort con lo que ya sabemos hacer. ¿Usted piensa que de esa manera vamos a brillar más? No, tenemos que trascender. Mire lo que enseña la Escritura, 1 de Samuel. Capítulo 16. Verso 12. Y este es el cuadro en el que vemos a Isaí escuchando la voz de Dios y diciéndole que ha escogido a un hombre conforme a su corazón. Amén. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 12. Usted conoce la historia. Llega Samuel a la casa de Isaí y al primero que se encuentra frente a él es a un joven de nombre Eliab. Un chico muy alto, muy guapo, muy fuerte. Y Samuel dice, este de seguro es. Y Dios le dice, no, no es él.
Y comienzan a pasar en hilerita todos los hijos de Isaí, y Dios a todos los batea por igual. Samuel, desconcertado, le pregunta a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, el insignificante. Él no está aquí, él está cuidando el rebaño. Pues manda a traerlo. Vea lo que dice el verso 12. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, es decir, estaba guapetón, era trigueño y de buena presencia, tenía personalidad el chavo. Apestaba a chivo, pero tenía personalidad. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Diga conmigo, este es. Levántate y úngelo. David está en esta etapa en la cual él comienza a contar con la bendición de Dios. Si David en este mismo momento en que ha sido ungido hubiera comenzado a reinar Israel, David hubiera sido un rotundo fracaso. ¿Qué necesitó David a partir de ese momento? Aspirar a brillar más, desarrollando cada día de una forma más profunda y seria sus actitudes y aptitudes. Vea lo que dice el verso 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Saúl comienza a experimentar un grado muy fuerte de opresión espiritual a causa de su desobediencia. Verso 16. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. ¿Qué es lo que la gente cercana al rey está buscando? Alguien que tenga aptitud. ¿Para qué? Para tocar el arpa. David tenía una aptitud desarrollada, pero necesitaba crecer en actitud, carácter y profundizar en otras áreas que finalmente le consolidarían en el líder en el que se habría de convertir. No llegó a ser un hombre que inspiraba masas de a gratis. Cuando David está en la cueva de Adulam, ahí tiene un grupo de hombres que la Biblia describe como aquellos que están enlutados, están endeudados y están amargados. Y David tiene tan fuerza, tal nivel de capacidad para inspirar a la gente, que de este puñado de hombres que a los ojos de los demás no valen nada, forma su élite que se convertiría en lo futuro en sus valientes. Los valientes de David. ¡Wow! Pero el llegar a ese punto no fue fácil. ¿Qué sucedió entonces? Vea lo que dice la escritura. Bien, les respondió Saúl, verso 17: consíganme un buen músico y tráiganmelo. Saúl está buscando a alguien con aptitud. Diga conmigo, aptitud. Pero siempre los propósitos de Dios requieren algo más que aptitud. Y vamos a verlo más adelante. Porque si solamente buscáramos aptitud, ya hace tiempo le estaría pagando a un baterista para que ocupara ese lugar que está vacío. No buscamos solo aptitud, alguien que lo sepa hacer. Es triste cuando ves dentro del cuerpo de Cristo gente carente de celo por las cosas de Dios. Y vean lo que dice la escritura.
Verso 18. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Conozco a alguien que brilla. Fíjese, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Y no es un vago cualquiera. Lo identifica como un chavo de casa. Sabe vivir bajo autoridad. Es hijo de Isaí, el de Belén. Saúl está buscando un buen músico, pero lo que le presentan supera sus expectativas. No solamente sabe hacerlo, es congruente con su fe. Oye, estoy buscando un buen mecánico. ¿Conoces alguno? Conozco uno que es cristiano, pero cuando le dices que te cambie los frenos, te pone balatas de medio cachete y te cobra la rectificación, pero nunca va, en realidad nunca la hace. ¿Volvería con ese mecánico? Es más, ¿se expondría a llevar su auto con un mecánico así? ¿Solo porque es cristiano y tiene un pescadito en la puerta de su taller? Así de incongruentes somos. Y es lo que nos impide brillar. Oye, ¿conoces un buen mecánico? Sí, conozco uno que es buenísimo. Realmente no te entrega tu carro hasta que te lo deja como lo esperas y más. ¿Y qué crees? Además de todo eso, es buen cristiano. No te va a robar ni un tornillo. Te va a cobrar lo que es justo. ¿Iría a ese lugar? Preguntaríamos muchos, ¿y dónde está ese taller? ¿Se da cuenta? A veces encontrar, permítame la expresión, un cristiano honesto es como hallar una aguja en un pajar. Un empleador que te paga a tiempo. ¿Qué es eso de los cristianos que tienen empleados y le dan la vuelta a sus empleados para pagarles? No tengo, ahí la siguiente semana. Eso es vergonzoso. Dice la palabra de Dios que no vamos a retener el salario de nuestro jornalero. Es pecado. Pero pues como es hermano en la fe me aguanta. Dice la Escritura, así como tu servicio se lo brindas a Dios, esmérate porque tu servicio sea de calidad mayormente cuando un hermano en la fe sea el que se beneficia de lo que haces. No brillamos porque simplemente nuestra mentalidad es demasiado estrecha. Continuamos sobre el pasaje. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Y es un chavo de casa. ¿Qué más garantías quieres? Vea el verso 19. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Nótese, de cuidar las ovejas, ahora ya es el escudero del rey. Ahí hay una mejora continua. Pero si David hubiera sido un flojo y mientras que Saúl está siendo atormentado por el espíritu, David anda en el Starbucks y le andan buscando, oye, ¿dónde está David? El rey se siente mal. No, pues que iba por una guajolota. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 horas. Imagínese nada más. Hay esos empleados que se molestan, ¿verdad? Porque les descuentan porque llegaron 5 minutos tarde, pero no se molestan cuando de su tiempo de comida se pasan del tiempo, ¿verdad? Eso sí, no, es su derecho. Por favor, ¿qué clase de cristianos estamos siendo? Fuimos llamados por Dios para brillar. Brilla más creciendo en tus capacidades, en tus actitudes, de tal manera que seas competente. Dice la palabra del Señor. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: oiga bien,
Permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Imagínese, usted llega a un empleo, lo ponen a prueba y a los 2 días dicen, ¿sabes qué? Pues como que no. No realmente, ¿para qué te hago perder el tiempo? No te voy a hacer que firmes el contrato. Ya, vete. O te ponen a prueba y te brindan el contrato. Y después, cuando la gente se entera de que eres cristiano y ven tu manera de trabajar con la cual buscas dignificar y honrar a Dios, dicen, esta persona es congruente con su fe. Verso 23, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. David estaba atento. ¿Por qué? Porque estaba creciendo en sus aptitudes. Y todo eso estaba forjándole carácter. Mire, como hijos de Dios, para brillar más, debemos darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida, tanto en actitudes como aptitudes, que de acuerdo al lugar donde nos desenvolvemos y los objetivos que deseamos alcanzar requerirán. Hay áreas en mi vida que requieren crearse porque hoy no existen. Hay áreas en mi vida, en mi forma de ser, en mis habilidades que requieren incrementarse. Hay áreas en mi vida, en mis actitudes y aptitudes, que de acuerdo a los objetivos que quiero lograr y alcanzar, necesito disminuirlos. Y hay áreas de mi vida, en cuanto a mis actitudes y aptitudes, y de acuerdo a los objetivos que quiero alcanzar, que tengo que eliminar de mis hábitos. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Porque la finalidad es que siempre vayamos en una mejora continua, en un crecimiento constante. Entonces, para esto tengo que evaluar, de acuerdo a los objetivos que quiero alcanzar, qué áreas de mi vida, qué cosas que estoy haciendo o no estoy haciendo deben crearse, incrementarse, disminuirse o eliminarse. Un médico, usted entra a su consultorio. ¿Qué pensaría de ese médico si mientras que usted le está contando todo lo que le duele, él está en el celular? Si fuera usted el caso, ¿qué consideraría que debe de hacer el médico respecto de los objetivos que debería de trazarse en cuanto a la mejora continua en el área en la cual se está desenvolviendo? ¿Tendría que crear, es decir, añadir otro celular y tal vez manejar los dos al mismo tiempo? ¿Tendría que incrementar su tiempo en las redes sociales mientras que está dando consulta? ¿Tendría que disminuirlo? Espéreme, solamente contesto este mensaje y ya. ¿O tendría que eliminarlo? ¿Cuál es el objetivo? Eso me va a determinar qué es lo que tengo que hacer. Un estudiante en clases, una persona en su trabajo. Si te ama, lo entenderá. No pasa nada. Pero tenemos que crear, incrementar, disminuir o eliminar de acuerdo a los objetivos que deseamos alcanzar. ¿Sí o no? El cristiano que desee brillar y trascender debe estar dispuesto a renovarse, comprometiéndose consigo mismo a crecer y consolidarse en el área donde se desenvuelve, buscando ir, escuche bien esto, de ser una opción a convertirse en destino. Mi negocio debe de pasar de ser una opción en el sector a convertirse en el destino de mis clientes y de la gente que tenga esa necesidad. ¿Por qué?
porque brillo más que la competencia y no necesito hablar mal de la competencia. He trabajado en mis mecanismos y en mis estrategias que me permiten dar un mejor servicio que los demás, y eso es un secreto a voces. Entonces me convierto y dejo de ser una opción a convertirme en destino. Para dejar de ser una opción y convertirte en destino, debes trabajar mucho. Pero vale la pena. Necesitamos entonces aspirar a eso. Proverbios capítulo 4, verso 18, no lo busqué. En la traducción Palabra de Dios para Todo dice así: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más. Así debería ser la expresión de nuestra vida, ir brillando cada vez más. Escuche esto: ya hemos recibido de Dios una gracia, un don, un talento, una oportunidad. ¿Quién de nosotros no ha recibido de Dios algo así? Hemos recibido de Él una gracia, un don, un talento, una oportunidad. De nosotros, escuche bien, es la responsabilidad de acrecentarlo y proyectarnos en la dirección que nos permita no solo ser una referencia de excelencia, sino el poner en alto los principios del Evangelio. Esa debe de ser nuestra mayor aspiración. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: háganlo todo como para Cristo, el Señor. ¿Cuál es mi aspiración? No solamente cubrir un estándar, no solamente recibir un reconocimiento de mi empresa o de mi grupo de trabajo. Mi objetivo es que el Señor sea glorificado a través de lo que yo hago. Como estudiante, como trabajador, como empleador, en el sector que usted quiera. Tenemos que buscar hacerlo mejor. Le pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo tiende su cama usted? Yo solo estiro las sábanas. ¿En serio? Después de estirar las sábanas, ¿usted cree que el Señor está al lado de usted diciéndole: muy bien, así se estiran, sí, no hay problema? ¿Sí? ¿Usted cree que eso es? Es que si no nos planteamos honrar al Señor hasta en cómo estamos barriendo, entonces, ¿qué? ¿Solamente me voy a poner metas trascendentes en lo espiritual, en lo intangible? No barro bien mi casa, pero vea qué bonito hablo en lenguas, Rambo saca la bazooka. No, la vida del cristiano es una vida integral y cubre todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra habitación? ¿Como campo de batalla? ¿La ropa limpia revuelta con la sucia? ¿Nada más la brincamos para llegar a nuestra cama? Dígale al que tiene a su lado: hay poder. Y respóndale: pero hay más flojera. Áreas de oportunidad. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Todos necesitamos un horizonte hacia el cual proyectar nuestro crecimiento. Si no hay un horizonte hacia el cual proyectarnos, no hay un lugar hacia el cual movernos. Entienda eso. Si no hay un horizonte al cual proyectarnos, no hay un lugar hacia el cual movernos. Pablo tiene como estatura de la perfección a Cristo. Y él está buscando día con día brillar más. Y le dice a sus discípulos: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que el creyente debería día con día consolidar en su vida a fin de que pueda brillar más? Creo que dentro de esas áreas de oportunidad está definitivamente la honestidad. Tenemos que aspirar a ser cada día más honestos.
Tenemos que aspirar cada día a ser más íntegros. Tenemos que aspirar cada día a ser más confiables. Tenemos que aspirar cada día a ser gente que demuestre compromiso. Tenemos que aspirar cada día a crecer en la resiliencia. Tenemos que aspirar día con día y trabajar para que seamos personas que proyecten adaptabilidad a las circunstancias. A veces somos tan rígidos que no nos adaptamos con facilidad, no somos flexibles y lo que no es flexible tiende a quebrarse. Las estructuras de los edificios más altos, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, no requieren solamente de rigidez y fuerza, también requieren de flexibilidad en los materiales, para que en el caso de un terremoto puedan tener el grado de descompensación y ganancia que pueda mantener la estructura en pie. Si no hay esa flexibilidad, se va a quebrar, se va a fracturar y se va a venir abajo la estructura. Entonces, en algunos casos, cuando se está previendo que habrá un movimiento mayor al que el material puede soportar, se instalan otro tipo de instrumentos que amortiguarán y compensarán la falla. Pero, si estamos pensando en una estructura que es inflexible, cuando la fuerza que le impulse en una dirección contraria a su naturaleza se incremente y sea mayor que su límite, lo romperá. Entonces es importante que como cristianos aprendamos esta arte de la adaptabilidad. A veces en la iglesia somos inflexibles y pongo como ejemplo solo el lugar que nos da el edecán. No, es que el mío es ese. Perdón, pero solo está disponible aquel. Vea, está llegando 10 minutos tarde. Pues póngame una silla atrás de ese. Adaptabilidad. Me adapto, hermano, no pasa nada. Amor y paz. No pasa nada, ¿o sí pasa algo? Nada, igual se duermen atrás que se duermen adelante. Igual se distraen atrás que adelante, pero siempre estar adelante es mejor. Por eso la Escritura dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y otra área de oportunidad que el creyente debe de trabajar en ella es la productividad. Tenemos que ser gente productiva. No solamente gente que habla bonito, gente que arroja resultados. ¿Comprende? Y eso requiere de mucho compromiso y mucho trabajo en nuestra vida. Si yo quiero brillar más, pues no basta con decirle a la gente, yo creo en Jesús. Tenemos que demostrarle a través de nuestra honestidad, nuestra integridad, nuestra confiabilidad, nuestro compromiso, nuestra resiliencia, nuestra adaptabilidad y nuestra productividad, que realmente estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Amén. Finalizamos con Hebreos 10:36. Y la palabra de Dios dice así: ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que les ha prometido. ¿Sabe cuál es el problema por el cual muchas personas no están recibiendo lo prometido de parte de Dios? Porque no están perseverando. Se quedaron en el área de confort en la cual se supieron bendecidos y de ahí no han hecho más. Para hallarte, para descubrirte dentro de la voluntad de Dios, tiene que haber un firme compromiso en tu vida para crecer en las diferentes áreas que te permitan alcanzar y trascender en aquello que Dios desea darte. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor.